Bienvenidos a Enigmas Misteriosos. Era una tarde fría. Recuerdo que, mientras subía, comenzó a lloviznar. Me preocupé por el celular porque es con el que grabo, pues siempre lo tengo en la mano por si necesito registrar alguna toma o entrevista. Caminé un poco más adelante y vi la vista de la ciudad. Me pareció maravillosa y, torpemente, comencé a buscar mi casa desde ahí, como si desde esa distancia pudiera verla. Luego me dije a mí mismo, debe ser como por allá, señalando un punto lejano. Pero una voz me interrumpió. De inmediato tomé con fuerza el celular, pensando que me lo iban a robar. Uy, los jóvenes siempre están precavidos, pensarán algunos, pero no los culpo, últimamente las cosas no son muy seguras. Era un señor de unos 40 y tantos años, vestido con una chaqueta rompevientos de color amarillo. Llevaba un atuendo deportivo y estaba junto a la entrada donde la gente pone velas por sus seres queridos o para realizar peticiones. ¿Turista?, me preguntó. No, señor. Trabajando como todos. Perdón, es que la mayoría que viene por estos lados entre semanas son turistas, personas con trabajos muy flexibles o pensionados. Claro, no falta el desocupado. Entre la llovizna y el viento, el señor no lograba encender una vela que tenía en las manos. Entonces le dije, ¿necesita fuego? Sí, si tiene, me hace el favor. Bajé mi morral y saqué el encendedor. Gracias, es que el mío se me mojó y no funciona. ¿Y usted fuma mucho? No, señor. Yo no fumo, solo lo cargo por si acaso. Uno nunca sabe. El señor entró al interior de la cueva y dejó su vela allí. Duró unos minutos y después salió. Disculpe la pregunta, ¿a quién le pide o a quién le pone la vela? Le pregunté. Ah, chino, no creo que usted entienda esas cosas. Es muy joven. Mejor dígame, ¿a qué se dedica? Yo busco historias de la gente. Historias o experiencias como esa que me dice que no voy a entender. Ese es mi trabajo, contarlas, no entenderlas. El señor se quedó mirándome. Luego me pidió que le mostrara algo de mi trabajo y después comenzó a contarme lo siguiente. Es algo muy corto de contar, pero con un significado muy especial. Resulta que esa vela que pongo allí no es para pedir nada, es para defenderme y, quizás, defender a alguien más. ¿De quién? De mi hijo. Me sorprendí, pero dejé que continuara. A mí siempre me ha gustado el deporte. Lo practico desde que era muy joven y siempre me he exigido más y más. Aquí donde me ve, he ganado más de 70 títulos deportivos, sin contar otros adicionales. Pero la vida es muy rara. Me dio un hijo que no podía practicar ningún deporte. Siempre pensé que eso eran puras bobadas de los médicos y que, en algún momento, exigiéndole que luchara contra su enfermedad, él mejoraría y sería mejor que yo. Pero no fue así. Él me imploró y me rogó que no quería venir y que menos quería subir corriendo el cerro. Yo lo trataba como si fuera débil, hasta que llegamos a este punto donde él se sentó. Pero yo seguía con mi discurso motivacional, exagerando e hiriéndolo. Unos compañeros me pidieron que me callara, que algo estaba mal con mi hijo, que no estaba respirando bien. Y después de eso, él se desmayó allí dentro, aquí donde yo coloco la vela. Quedé pasmado. Prácticamente, eso era mi culpa. Pero aquí viene lo inexplicable, cuando eso pasó, yo vi cómo su alma salía de su cuerpo. Mis colegas decían que él seguía respirando, pero yo juraba que estaba muerto. No coordinaba mis pensamientos, pues lo estaba viendo de pie, pero transparente. Antes de que me bajaran casi a empujones, su espíritu me miró con mucha rabia. Con el paso de los días, nos enteramos de que había quedado en coma. Mi esposa me dejó y se enfermó también. Después de 3 años,
mi hijo murió en su cama. Ese día estaba así, como hoy, lluvioso y solitario. Me subí hasta aquí para lanzarme al barranco, pero lo que me detuvo fue que vi a mi hijo sentado en el mismo lugar. El acercamiento fue agresivo, tortuoso. Me bajé muy rápido, asustadísimo. Cuando averigüé sobre estos casos, lo único que decían era que debía ponerle una vela allí. Así él comenzaría a descansar en paz. Desde entonces, coloco una vela cada 7 días. Si no lo hago, en las noches o a las personas que cruzan por este lugar les pasan cosas muy extrañas. Algunos relatos cuentan que los empujan, les jalan el pelo o les hacen zancadillas para que tropiecen y caigan. Lo más terrible que alguien me contó fue que una voz le susurró, "Mátate", se rió y desapareció. Por eso lo abordé a usted. Pensé que algo había escuchado o sentido al verlo tan concentrado viendo el horizonte. Pero ahora veo que no. Quizás haya sido coincidencia que usted, que trabaja en esto, se haya detenido aquí y yo haya podido contarle mi experiencia. Eso sí, no me mencione en redes sociales. No me gusta mucho eso. Es para gente joven, yo ya estoy muy viejo para esas cosas. Intercambiamos números, agradecimientos y buenos deseos. Después de varias preguntas que le volví a hacer, ninguna logró explicar con certeza por qué, cuando quiso lanzarse al barranco, no lo hizo al ver el fantasma de su hijo. Le pregunté, ¿por qué no lo hizo? Si su hijo estaba tan lleno de rabia, ¿por qué no lo empujó o lo lanzó? Me respondió, una cosa es querer matarse y otra es tener las agallas de hacerlo. Nos despedimos y me marché, caminando hacia arriba. Esta historia corresponde a mi abuelo, un cachaco amante de Bogotá y de Monserrate. Él era de esas personas que creían en tesoros y huacas. Por eso, estudió mucho los terrenos de Monserrate, Guadalupe, Las Tres Cruces y Guatavita. Estaba convencido de que encontraría algo importante. Siempre lo dijo, hasta el día de su muerte. Resulta que mi abuelo tenía una amante que vivía en este cerro. Era una mujer a quien quería mucho porque le seguía la corriente en todo. Ella conocía muchos mitos y leyendas y lo ayudaba a transitar senderos oscuros y arriesgados en la montaña. Esta mujer le contó 2 historias que lo impactaron profundamente. Ambas tienen relación entre sí. La primera historia decía que ella había encontrado un túnel en la montaña. Según ella, ese túnel conducía a un tesoro, pero no era fácil llegar hasta él porque estaba siendo cuidado por una criatura que brillaba como el oro. De ese lugar salían ruidos guturales que hacían temblar la tierra. Mi abuelo sacó sus propias conclusiones y aseguró que se trataba del ciervo dorado. Decía que ese era el motivo por el cual se escuchaban los sonidos que antes llamaban los tiempos del ruido. Estaba convencido de que había encontrado algo muy importante. Organizó una expedición con la señora. Cuando llegó el momento, se adentraron en la montaña y caminaron por muchas horas. Mi abuelo cuenta que sentía como si caminara en círculos, pero después de un rato la mujer le dijo, "Llegamos". Él describió el lugar como muy oculto entre los árboles, con una inclinación pronunciada, pero lleno de una energía muy fuerte. Ingresaron a la cueva y caminaron un poco agachados porque las rocas eran filosas y podían lastimarse. Mi abuelo también comenzó a sentirse ahogado a medida que avanzaban, pero trataba de respirar normal, consciente de que estaban en un territorio donde cualquier cosa podía suceder. Cuando llegaron a un espacio amplio, parecido a otra entrada, pero circular, pudieron levantarse. Allí vieron a un ser con cuerpo de hombre, muy alto, delgado, y con enormes cuernos. Esta criatura brillaba intensamente, como si fuera oro. Mi abuelo, según sus palabras, se orinó del miedo o de la emoción, quién sabe. Sin embargo, este ser no los atacó ni los hirió. Solo les dio unas instrucciones para poder entrar.
También les advirtió que estas instrucciones eran obligatorias si no querían morir en los próximos 7 días. Después de cumplirlas, solo uno de ellos recibiría la señal para ingresar a ese mundo. Mi abuelo relataba que era muy difícil describir lo que este ser les mostró. Según él, detrás de esa entrada existía un mundo maravilloso, prácticamente un paraíso. Salieron de allí siendo otras personas. Perdieron el amor por todo lo demás y no podían pensar en nada más que en cumplir las condiciones que se les habían impuesto. Mi abuelo nunca volvió a ver a la mujer. Mientras cada uno cumplía con su parte, se ocuparon únicamente de eso. El tiempo pasó y mi abuelo nunca recibió el último mensaje para entrar a ese lugar. Después de un tiempo, decidió buscar a la mujer y se dio cuenta de que en su casa todo seguía igual. Los vecinos le dijeron que ella había salido una noche y nunca regresó. Mi abuelo pensó que, probablemente, ella fue la elegida para entrar en ese mundo. En varias ocasiones intentó buscar el camino de nuevo, solo o acompañado, pero la montaña nunca se lo volvió a mostrar. Mi abuelo murió de vejez aquí en la casa. Como puede ver, aún tenemos sus cosas guardadas, cuadros, objetos, todo lo que dejó. Lo único que quiero es que nadie sepa dónde vivimos. Aquí vivimos tranquilos, sin problemas con nadie, y quiero que eso siga así.